Y la verdad es que si yo hoy día tuviera que decirle, Denise, queremos que vuelvas a conversar con la Denise de 23 años que egresó hace, bueno, calcula tantos años atrás, ¿qué mensaje le darías? Y el mensaje que yo le daría a mí misma, a los 23 años recién egresando de psicología, sería, por un lado, preocúpate porque ese cartón que estás recibiendo hoy día y que te hace estar tan orgullosa, va a quedar obsoleto. Y va a quedar obsoleto apenas salgas de la universidad. Así que tienes que ponerte el objetivo de seguir aprendiendo de por vida. Así que chicos, yo no sé si esto puede que sea una mala noticia para algunos. De repente uno dice, oye, ya sabéis que tanto que he tenido que estudiar, el examen de grado y ya no quiero más. Y como que uno dice, ya sabéis que el año sabático. Bueno, les cuento chicos que esto, más aún en la época que estamos viviendo, ya no es así. Y probablemente muchos de nosotros crecimos con esa idea de que el cartón de tu título profesional como que te garantizaba todo por delante. Y la verdad es que esto ya no es así. Y hoy día necesitamos ser aprendices y necesitamos ser alumnos de por vida. Así que en este sentido creo que también hay muchas alternativas en esto. Hay desde programas formales, podemos seguir especializándonos con otros magíster, con diplomados. Tenemos muchas alternativas por internet también, tenemos todos los programas, los MOOC, los NOC. Tenemos alternativas desde ver una charla TED, ver un YouTube, un LinkedIn Learning. Entonces la verdad es que hoy día tenemos muchísimas alternativas, así que si bien hay un requerimiento de que tienes que aprender constantemente, también tenemos un gran beneficio que no existía años atrás, y es poder aprender desde distintas fuentes, ¿ya? Tanto fuentes más formales como fuentes más informales. Y si yo le pudiera dar un segundo consejo a la Denise de 23 años, yo le diría, tu título no va a definir lo que harás el resto de tu vida, ¿ya? No tengas una visión lineal de tu carrera y amplía tu potencial según tus intereses. ¿A qué me refiero con esto? Yo me titulé de psicóloga y la verdad es que cuando uno dice ya, si soy psicóloga, ¿cuál es mi campo o dónde voy a trabajar? Y uno como que parte como con un esquema de repente como bien rígido y uno dice, ah, bueno, si soy psicóloga, ¿eso qué significa? Voy a trabajar siempre en recursos humanos, ¿ya? Probablemente acá nos acompañan algunos ingenieros comerciales. Ingenieros comerciales tal vez ahí hay como más como uno dice, puedo trabajar en distintas áreas, área comercial, marketing, finanzas, ¿ya? Pero probablemente nos pasa mucho a los psicólogos que nosotros mismos nos encasillamos, ¿ya? Dentro de un ámbito y probablemente nosotros mismos somos los que tenemos esta visión como un poco más acotada de cómo nos podemos desarrollar. Y aquí la invitación que yo les quiero hacer es que no limiten su potencial, ¿ya? Pensando en que su carrera de base los va a definir a futuro, ¿ya? El potencial tiene que ver con sus intereses y con sus motivaciones. Así que en ese sentido el llamado es a no se pongan límites, ustedes van a poder hacer lo que quieran hacer, y acá es muy importante de estar haciéndose constantemente esa revisión y esa pregunta de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me trae más satisfacciones, más gratificaciones, y conectarse con eso, porque eso es parte de nuestro propósito, ¿ya? Y cuando hablamos de propósito tiene que ver no solamente algo que yo sé hacer, sino que el propósito tiene que ver también mucho con algo que además que yo lo sé hacer, es algo donde el impacto que voy a traer con eso que estoy haciendo me va a traer una satisfacción que va mucho más allá, obviamente, de una compensación económica. Entonces, cuando buscamos las cosas con propósito, conectamos para qué somos buenos, con qué cosas en el fondo vamos a poder generar un impacto y que nos va a traer esa satisfacción, creo que tenemos que conectarnos con eso. Así que si yo ahí les puedo compartir, solamente ahí en 30 segundos, yo me hice esta pregunta hace algunos años y la verdad es que me di cuenta que algo que me traía mucha satisfacción era el enseñar. Y de hecho hace 2 años que soy también profesora, así que dicto un ramo en diplomados, y la verdad es que fue parte de cómo yo también me respondí a esta pregunta, de cómo tener no solamente un desarrollo lineal, sino que también ampliar y diversificarme y tener también otras líneas y otras, en el fondo, canales que me permitieran seguir creciendo, seguir desarrollándome y también encontrar en el fondo cuál era mi manera para aportarle a otros, más allá del rol que yo cumplo hoy día en una empresa. Así que a ellos les dejo esa invitación y les dejo acá la pregunta rebotando.
Y ahora, antes de entrar más en materia y contarles de mi experiencia en Walmart, sí quiero remitirme a este personaje que seguramente varios de ustedes conocen. A ver, aquí, ¿quiénes conocen a Dave Ulrich? ¿Tuvieron que leer algo? ¿Lo conocen? A ver, que levanten el dedito. ¿Quiénes sí lo conocen? ¿Sí? Algunos que sí, otros que no, así que bueno, está perfecto, ahí está dividido, pero yo les voy a comentar quién es Dave Ulrich y qué es lo que hace. Lo pueden googlear, obviamente, y acá van a encontrar un montón de información de él que es bien interesante, ¿ya? Bueno, Dave Ulrich, les cuento que es uno de los principales gurús, ¿ya? Del ámbito de gestión de personas, ¿ya? Él es profesor de la Universidad de Michigan y la verdad es que ha hecho grandes aportes a lo largo y se ha mantenido bien vigente a lo largo de las distintas décadas. Así que este modelo que les estoy contando es un modelo que debe tener 20 o 30 años, pero es un modelo que está muy, muy vigente y que habla de cuáles son los roles de recursos humanos, ¿ya? Y de cómo aporta a una empresa, ¿ya? Entonces, ahí vemos que tiene distintos ejes y por un lado habla de lo que está abajo, que es el enfoque más operativo y el enfoque del día a día, que es un enfoque bien importante porque es lo que te mantiene la operación y que también las cosas puedan suceder dentro de una organización de la manera correcta, respetando también los ámbitos legales. Y vemos arriba que hay un enfoque estratégico. El enfoque estratégico nos habla del largo plazo, nos habla del futuro y nos habla también de proyectos de transformación. Y por otro lado, vemos los ejes ahí izquierdo y derecho que tiene que ver con orientación a procesos y orientación a personas. Cuando empezamos a ver estos cuatro ejes, vemos que hay distintos roles y un equipo de recursos humanos siempre va a tener estos cuatro roles, ¿ya? Entonces tenemos desde un enfoque operativo y de orientación a procesos que son expertos en administración y gestión, ¿ya? Que tiene que ver con pago de remuneraciones, con asignación de beneficios, por ejemplo. Luego con orientación a personas y un enfoque más del día a día y que tiene que ver con la relación, las relaciones laborales y con cómo nos desarrollamos, cómo abrimos canales de comunicación con nuestros colaboradores en una empresa. Y tenemos también un enfoque estratégico que tiene que ver con, primero, un enfoque del socio estratégico, que tiene que ver con una mirada más de procesos, cómo yo visito y cómo evalúo en el fondo ir transformando los distintos procesos para que vayan alineados y nos permitan cumplir etapas de un plan estratégico. Acá tenemos un rol, por ejemplo, como los HR Business Partners. Y también tenemos un rol que está apuntando a la estrategia y apuntando a las personas y que tiene que ver también con procesos más puros de cambio organizacional, ¿ya? Y con herramientas de cómo podemos acompañar a las organizaciones en un contexto donde tienen que reaprender, donde tienen que instalar una nueva mentalidad y donde tienen también que reaprender nuevos modelos de liderazgo, ¿ya? Así que los equipos de recursos humanos, como les digo, siempre van a convivir. Es súper importante decir que un rol no es más importante que otro, porque la verdad es que sin el enfoque operacional, ahí estaríamos llenos de multas laborales, no podríamos ni siquiera operar, así que la verdad es que ambos enfoques son muy importantes, pero sí tenemos que ver que en un equipo siempre tenemos que tener la visión de arriba y de una manera bien presente y bien clara, porque es la manera más distintiva, la manera como un equipo de gestión de personas se va a poder diferenciar y va a poder acompañar al negocio en sus próximas etapas de transformación, ¿ya? Así que bueno, con esto quería darles una introducción y también aquí comentarles de qué es lo que se viene a futuro. Y cuando hablamos de qué es lo que se viene a futuro, hay una fuente que probablemente algunos conozcan, que es el Foro Económico Mundial o World Economic Forum. Ellos cada 2 años hacen un reporte que se llama el Futuro de los Empleos o Future of Jobs, y esto es algo que salió en octubre del año 2020 y ellos siempre anticipan cuáles van a ser las 10 competencias críticas o las 10 grandes habilidades de los colaboradores para el año 2025 en este caso. Cuando uno diría cuáles van a ser esas grandes habilidades del futuro, uno podría decir, oye, todo es tan tecnológico ahora que seguramente son puras cuestiones de programación. Bueno, y acá una noticia es que dentro de estas 10 habilidades solamente 2 tienen que ver con tecnología, ¿ya? Y si ven, todo el resto tiene que ver mucho con temas de relacionamiento, mucho con temas de análisis y con habilidades que son netamente humanas, ¿ya?
¿Por qué? Porque las habilidades que realmente nos vayan a diferenciar en el futuro son aquellas habilidades que efectivamente no va a poder hacer una máquina, tal como la hace un humano, ¿ya? Por lo mismo, competencias como el pensamiento analítico, la innovación, aprendizaje activo, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, iniciativa, liderazgo, influencia social, son características y son habilidades que van a ser los grandes diferenciadores del futuro, ¿ya? Cuando yo partí trabajando, les cuento que había una separación como súper rígida entre las habilidades duras. Las habilidades duras tenían que ver con conocimientos, con habilidades matemáticas, ¿ya? Y cuando se hablaba de las habilidades duras, como que se inflaba el pecho, como que, estas son como las habilidades importantes. Y luego se hablaba de las habilidades blandas, y como que arrugaban la nariz, como que eran las habilidades secundarias, como las habilidades como que no importaban tanto. Bueno, adivinen qué ha pasado hoy día. Resulta que las habilidades duras, ¿quiénes son los que mejor las hacen? Muchas de las habilidades duras que tienen que ver con el conocimiento, con la información, con procesamiento numérico. No son los computadores. No son los computadores. Eso, indudablemente, los computadores lo van a hacer muchísimo mejor con las personas. Entonces, adivinen hoy día cuáles son aquellas habilidades que más diferencian a los profesionales. Son las habilidades ex blandas, que hoy día son las habilidades esenciales, ¿ya? Así que el relacionamiento, la coordinación, trabajo en equipo, el tema influencia social, habilidades de comunicación, hoy día son reconocidamente las habilidades más importantes y que hoy día todos tenemos que desarrollar y las empresas están ávidas de desarrollar este tipo de habilidades dentro de sus organizaciones. Así que ahí termino de nombrar, que no lo nombré, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad, razonamiento también es otra, y están las dos tecnológicas que son las que tenían que estar, pero vemos que hay un componente muy importante que tiene que ver con habilidades más sociales, habilidades también de cognitivas y de procesamiento de pensamiento creativo. Y ahora para contarles un poco de mi rol en Walmart, acá les quiero comentar, bueno, nosotros somos una organización presente en 24 países, somos el empleador privado más grande del mundo con más de 2 millones de colaboradores. Y acá en Chile tenemos más de 350 supermercados, tenemos ahí más de 90 locales con pick-up. 90% de la población en Chile vive a menos de 60 minutos de alguno de nuestros supermercados. Así que este es un dato súper importante para que se acuerden porque ahí lo voy a comentar también en un rato. Y tenemos un total de 45.000 colaboradores y acá en Chile somos el tercer mayor empleador del país. ¿Cuál es nuestro propósito y qué es lo que nos moviliza a trabajar todos los días? Es ahorrarle tiempo y dinero a nuestros clientes y ayudarlos a vivir una mejor vida. Originalmente la misión y el propósito tenía que ver con ahorrar dinero para tener una mejor vida y hoy día le agregamos el factor de tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque hoy día estamos viendo nuevas conductas de los clientes, nuevas conductas de los consumidores y es muy valorado no solamente el acceder a precios más justos, sino que también a cómo yo hoy día ahorro tiempo. Y más aún con la pandemia y estando en el fondo con cuarentena o con fase 1, valoro aún más poder recibir un producto no yendo a un supermercado, sino que también recibiéndolo en mi casa o con la modalidad de pick-up, ¿ya? Bueno, y cuando empezamos a ver al cliente, el cliente ha tenido cambios bien importantes, ¿ya? Cambios en las conductas de consumo, cambios en las preferencias de cuáles son los productos que compra, y como les comentaba recién, con la pandemia vivimos un aceleramiento de la adopción del e-commerce. El e-commerce es algo que en Chile no es nuevo, desde antes de los 2000 hay empresas que partieron con esta modalidad, por ejemplo Falabella el año 99 inaugura su falabella.com, y empezamos a ver que con distintos grados de madurez distintas empresas y distintos retailers ya estaban ofreciendo sus productos por canales digitales. Pero ¿qué pasa con la pandemia? Con la pandemia está este llamado a prevenir el contagio, a quedarse en las casas, y eso impulsó que clientes que antes no habían accedido a la compra a través de internet o a través de una app, lo empezaran a hacer. Por ejemplo, adultos mayores.
los adultos mayores, el ir al supermercado es parte como del panorama, y la verdad es que cuando entramos en la pandemia es algo que no es ya parte de las actividades que puedes hacer, y empezamos a ver un flujo súper diferente de cuántos clientes y cuántos clientes nuevos podemos tener a través de estos distintos canales de compra. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Que aumentó en 5 veces la demanda por productos por el canal de e-commerce, ¿ya? Así que cuando hablamos de esto y del cambio, tuvimos el año pasado al mejor consultor del mundo en transformación digital, y no lo tuvimos solo nosotros, sino que todas las empresas lo tuvimos, así que ese gran consultor en transformación digital se llama Coronavirus, ¿ya? Así que todos lo conocimos, creo que si bien nos trajo muchos dolores, ¿ya? También está dejando un legado que tiene una parte positiva, y la parte positiva es que por un lado las empresas en Chile pudieron adoptar nuevas formas de trabajar, empresas muy conservadoras que nunca se habían atrevido a implementar, por ejemplo, políticas de teletrabajo, se vieron forzadas a hacerlo y vieron en la práctica que se podía seguir trabajando bajo este esquema de trabajo, y también se vio la necesidad de poder innovar, de poder llegar de nuevas maneras a los clientes y de poder, en ese sentido, poder ser mucho más más disruptivo en relación a las soluciones, los productos que se estaban ofreciendo, y realmente ir a entender a las necesidades de este nuevo cliente y también las necesidades de este nuevo colaborador. Porque el colaborador post pandemia también va a tener necesidades que son diferentes a las prepandemias. Así que vamos a hablar algo de eso. Así que cuando hablamos de este tipo de cambios, hablamos también de transformación digital. El concepto de transformación digital va mucho más allá de solamente adoptar nueva tecnología, sino que la transformación digital tiene que ver con un cambio de mentalidad, tiene que ver con una necesidad de poder anticiparnos, de trabajar de una manera colaborativa, de estar aprendiendo de forma continua, así que todo eso es parte de la transformación digital. Entonces, cuando empezamos a desglosar realmente este concepto, ¿qué es realmente transformación digital? Vemos que la transformación digital, adivinen qué es realmente una transformación cultural. Así que acá aparece como el gran elemento diferenciador. Así que cuando años atrás parten las empresas diciendo vamos a hacer una transformación digital, ¿quiénes eran los equipos que trabajaban en esto? Vemos que eran probablemente el equipo, bueno, el equipo de tecnología, obviamente, partiendo por esto. Después, como las inversiones en tecnología crecieron mucho, el gerente de finanzas también estaba muy involucrado en los temas de transformación digital. Si ya estaba el de tecnología, estaba el de finanzas, y además era algo que tenía impacto con el cliente, aparecía el comercial, y si ya estaban ellos tres, estaba el gerente general. Y muchas veces, en estas primeras conversaciones de años atrás, adivinen el gran ausente. En el chat. ¿Quién no estaba en estas conversaciones? ¿Quién aparecía como al final dentro de las empresas? El cliente. A ver, por ahí los veo, recursos humanos. Ahí Daniel, Luis, recursos humanos, no aparecían. No, pues porque se juntaban, pucha, todas las áreas duras, los ingenieros, ya a ver cómo va a ser este gran proyecto de transformación digital. Ya, los blandos, dice, bueno, así que, bueno, ¿y qué nos dimos cuenta? Que cuando no involucramos a los equipos de gestión de personas desde el principio, los proyectos de cambio fallan. ¿Y por qué los proyectos de cambio fallan? Porque no hay un cambio a un nivel profundo, no hay un involucramiento real de las personas, y no hay un acompañamiento de cómo esto es un desafío de cambio, donde las personas tienen también que asumir ciertas pérdidas, tienen también que invertir tiempo en generar nuevas habilidades, y tenemos que ser hábiles en cómo mostramos también cuáles son los beneficios de este tipo de cambios. Pero esto no es algo que sea como implementar un proyecto, hago una capacitación de 2 horas, mando un mail, lista transformación digital. Eso no es así, ¿ya? Estos son procesos de cambio. Como todo proceso de cambio, son procesos que duran años, y la transformación cultural debe partir con una visión que tiene que ver también con cuál es esa visión del negocio, cuál va a ser ese plan estratégico, cómo queremos seguir aportando al cliente en 5 o 10 años más, y a partir de esa gran visión, entender cuál va a ser el desafío desde la perspectiva de personas y cuál va a ser el desafío de cambio y de transformación. Y es ahí donde necesitamos estar
absolutamente presentes y definir y delinear y reimaginar cómo va a ser esa nueva compañía donde vamos a necesitar desaprender para aprender nuevas habilidades y vamos a tener que establecer una dinámica de trabajo diferente y necesitamos que exista un cambio no solamente a nivel organizacional o a nivel de equipo, sino que necesitamos que existan cambios a nivel individual, necesitamos que existan cambios a nivel de las personas, ¿ya? Así que esto es para mí el principal propósito que puede tener hoy día un equipo de gestión de personas, de cómo va acompañando el corazón de estos cambios desde el inicio, desde el diseño, y cómo puede llevar a que no solamente la organización en el fondo desarrolle sus proyectos, sino que consiga ese involucramiento, ese convencimiento genuino de cada una de las personas, y donde cada una de las personas brille, y de verdad saque su mejor versión. Y para mí, y hablando acá de propósito, es lo que más me inspira en mi trabajo y en cómo lograr sacar esa mejor versión y cómo lograr desarrollar el potencial de las personas y a través de eso, obviamente, buscar que la organización desarrolle también su máximo potencial. ¿Ya? Y acá también les quiero contar un poco cómo fue el proceso que nosotros vivimos al interior de la empresa y cómo también empezamos a hacer una redefinición del rol del equipo de personas. Y la verdad es que nosotros teníamos un rol que creo que era un rol bien protagonista desde hace muchos años, con muchos programas y muchas iniciativas bien importantes. Pero era un rol, yo creo que mucho más desde la contención, desde el rol también de acompañar algunos cambios, pero más desde cómo contengo, de cómo me enfoco en las personas y cómo también yo tengo un enfoque mucho más humano de lo que tenemos que hacer como organización. Y hoy día nos dimos cuenta que necesitamos hacer cosas distintas. Y más allá de ser un equipo chiquitito que le dé la mano y que le haga una contención al resto de la organización, nosotros necesitamos ser habilitadores, necesitamos ser facilitadores. Y lo que necesitamos hacer es desarrollar esas habilidades que le van a permitir a cada una de las personas en cada uno de los equipos el abrazar los nuevos desafíos, ¿ya? En este entorno de muchos cambios, en este entorno donde en Walmart nos estamos quintuplicando la capacidad de cómo irnos a lo digital, irnos al e-commerce, y eso implica que yo tengo que hacer cosas distintas en mi trabajo. Así que la nueva fotografía de cuál es nuestro rol es algo que se parece a esto, es cómo somos el equipo que facilita y el equipo que te da la confianza para que te dejes ese salto, sin miedo y con confianza que lo que vas a encontrar al otro lado es algo bueno, ¿ya? Así que lo que estamos buscando es cómo agilizamos, cómo desafiamos también a la organización a hacernos preguntas diferentes, evolucionar y también a dar autonomía, porque también estamos buscando cómo salimos de un rol donde es el comité ejecutivo o donde es el equipo de liderazgo el que toma las decisiones y cómo para poder avanzar más rápido necesitamos que sean los equipos que están en la base, que son los que están más en contacto con nuestros clientes o con nuestros colaboradores, que ellos sean quienes puedan tomar las decisiones de cómo queremos avanzar. Así que acá estamos hablando de un cambio bien profundo y un cambio que también involucra a un cambio de mentalidad del equipo de gestión de personas y de pasar de este rol de contención a un rol de desafío y un rol de facilitador dentro de la organización. Y acá nosotros escogimos cuatro pilares ya de esta transformación. Esto es algo que lo trabajamos junto con varias áreas, esto no fue un trabajo que hiciera el equipo de personas por sí solo, sino que lo trabajamos mucho con las áreas de tecnología, con las áreas del e-commerce, con mucha participación también del gerente general. Y estos son los 4 focos que empezamos a trabajar desde el año pasado como foco de la transformación. Un foco en personas, en procesos, formas de trabajo y tecnología y data. ¿Y cómo, en qué se refleja este cambio de mentalidad y desde dónde veníamos y qué tipo de nuevas conductas estamos impulsando? Así que acá hay un cuadrito para que quede un poquito más claro. Estamos cambiando desde el no sé hacer esto a aún lo estoy aprendiendo. Siempre lo hemos hecho sí a exploremos nuevas alternativas. Desde mi foco están las tareas de mi equipo a veo la compañía como un todo y trabajo de una manera colaborativa. Y desde decir y tener una posición un poquito de víctima, de decir,
la compañía no me da oportunidades a decir, yo soy el protagonista de mi desarrollo y de mí va a depender cuál va a ser mi siguiente paso, ¿ya? Y yo para eso obviamente tengo que buscar cómo abro mis oportunidades, ¿ya? Y para esto les quería comentar de un programa que lanzamos el año pasado. Esto fue un proyecto bien bonito que venía trabajándose desde el 2019, se hizo colaborativamente con mucho feedback de toda la gerencia y que tenía que ver con cuáles iban a ser las nuevas competencias que nos iban a distinguir en el futuro, ¿ya? Y acá en este trabajo colaborativo y que lo lanzamos bajo el programa Mi Evolución, definimos 5 nuevas competencias, y que son las competencias con el acróstico OLIVE, que tienen que ver con orientación al cliente y a los colaboradores, liderazgo colaborativo, innovación, visión de futuro y empoderamiento basado en datos. Así que esas son las 5 nuevas competencias que vimos que iban a ser aquellos elementos críticos que tenía que desarrollar cada colaborador de manera individual para poder asumir y para poder abrazar estos nuevos cambios, los nuevos desafíos que estamos viviendo como organización. Otro elemento que vimos que era muy importante para poder acelerar el cambio era promover una cultura de feedback. El feedback antes era algo que no ocurría con tanta frecuencia, era algo que generalmente se daba después de una evaluación de desempeño, y quien daba el feedback era el jefe. Y en general cuando se hablaba de feedback como que era como casi siempre como malo, como que, uy, me dieron feedback, ¿ya? Y vimos que era necesario salir de ese espacio y tomarlo, el feedback, como algo mucho más cotidiano y como algo que no necesariamente tiene que venir del jefe ni tiene que venir acompañado de un proceso formal como una evaluación de desempeño. Así que empezamos a fomentar la cultura de feedback y para esto, todo esto lo apoyamos en un desarrollo tecnológico que es una app interna que se llama Mi Lugar, y a que a través de esta app tú puedes mandar un mensajito. Entonces yo, por ejemplo, si yo usara esto acá, le podría mandar un mensajito a la María Elena y a la Lorna y decirle, chicas, ¿cómo salió la charla? Entonces les podría decir, quiero que me den feedback en relación a una competencia que tiene que ver con liderazgo colaborativo, ¿ya? Y acá me pueden dar sus opiniones, estuvo bien, estuvo mal, estuvo medio fome, te faltó hacer preguntas, etcétera, ¿ya? Entonces, con eso le dimos una dinámica súper diferente al tema de dar feedback, que no fuera algo tan formal, tan estructurado, y que también era muy importante que todos te pueden dar feedback, ¿ya? Independientemente de su rol. Es alguien que estuvo contigo en una reunión, algún compañero de trabajo, algún compañero de proyecto, porque el feedback de todas las fuentes es bienvenido, ¿ya? Así que eso fue otra cosa que desmitificamos en este proceso. Y el tercer elemento, que ya les he hablado harto y lo anticipé dentro de ese listado de cuáles eran esas competencias del futuro del Foro Económico Mundial, la segunda era aprendizaje permanente, ¿ya? Así que también nos dimos cuenta que era muy, muy importante cómo a nivel organizacional abrazábamos el aprendizaje. Incluso a nuestra sugerencia de capacitación le cambiamos el nombre, ¿ya? Y hoy día no tenemos una sugerencia de capacitación, sino que tenemos una sugerencia de aprendizaje y formación. Y es bien distinto hablar de capacitación que hablar de aprendizaje. ¿Por qué es tan diferente? Porque capacitación te habla de un proceso mucho más centralizado, donde hay un área que define cursos de capacitación, pero cuando hablamos de aprendizaje, el aprendizaje es un proceso activo. Y el aprendizaje lo reenfocamos en función de 3 distintos canales de aprendizaje. Primero, el aprendizaje a través de la experiencia, que para nosotros representa el 70% de cómo aprendemos. Luego el aprendizaje a través del relacionamiento con otros, ¿ya? Y eso es un 20%. Y luego, y solamente un 10% de lo que aprendemos es a través de los cursos o de las capacitaciones formales. Entonces, en ese sentido, pues estamos buscando este cambio de mentalidad y cómo en el aprendizaje el protagonista no es el área de capacitación, el protagonista soy yo. Y cómo en este sentido también dábamos hoy día nuevas herramientas y yo diría que le dábamos mucho más libertad al aprendizaje, donde cada uno puede escoger, por ejemplo, qué cursos hacer. No solamente te voy a obligar a hacer los cursos que tienes que hacer por tu cargo, sino que te voy a dar una biblioteca de distintos cursos, de distintas herramientas que tú puedes hacer de manera voluntaria. ¿Y por qué? Porque es algo que te interesa, es algo que te motiva. Y porque sabemos que no por ser psicólogo tú vas a trabajar siempre en recursos humanos, entonces tal vez no quieres hacer un curso de recursos humanos y quieres hacer un curso de marketing, ¿ya?
y porque tal vez el ingeniero no quiere aprender de finanzas siempre y quiere también hacer un curso que tiene que ver con capacidad creativa o que tiene que ver con agilidad. Entonces, el cómo nosotros realmente ayudamos a destapar el potencial de cada persona y a que cada uno, en función de sus intereses, pueda elegir, es algo que empezamos a motivar de manera importante a través también de esta patita de aprendizaje continuo, y que estos tres elementos, nuevas competencias, aprendizaje continuo y cultura de feedback, es lo que integra este nuevo programa de desarrollo que se llama Mi Evolución, y que todo esto se puede acceder a través de esta app, ¿ya? Así que eso fue uno de los elementos importantes como parte de nuestras innovaciones. Y otro cambio bien importante tiene que ver con cómo reimaginamos nuestras tiendas y cómo fuimos a ver que los cargos tradicionales que teníamos en nuestras tiendas, tenemos al personal de bodega, tenemos a los reponedores, tenemos a los cajeros, ¿ya? Vimos que hoy día no necesariamente podía satisfacer las nuevas demandas del cliente con el e-commerce. Entonces, por ejemplo, hay una función nueva que es la función del pick-up, que significa que cuando tú compras a través de una página web o a través de la app, hay alguien que tiene que armar tu pedido, ¿ya? Entonces, para poder tener mucha mayor flexibilidad y para también poder responder de una manera más ágil a aquellas necesidades del cliente, definimos un nuevo rol. Este rol es un rol multifuncional que se llama el operador de tienda, y que es un rol donde te permite cubrir todas estas funciones, desde la bodega, desde la reposición en la sala, la caja y también la función de pick-up, de una manera integral, ¿ya? Así que aquellas personas que invitamos a tomar este nuevo cargo, venía acompañado de un programa de capacitación de 3 meses, un programa de capacitación que integraba una parte de e-learning como un programa también de experiencia de campo. Trae aparejado también nuevos incentivos y un aumento en el salario mensual, ¿ya? Y en ese sentido también entrega nuevas oportunidades de desarrollo y aprendizaje, porque a la medida que tú tengas mayor variedad y mayor, un conocimiento mucho más generalista, amplías también tus oportunidades de crecimiento y desarrollo. Así que esto es algo que para nosotros es un orgullo de cómo estamos también reimaginando, no solamente a nivel de los roles profesionales, sino que también a través de nuestros roles más masivos y nuestros roles en tienda, cómo estamos entregándoles también a ellos hoy día nuevas herramientas de desarrollo, y cómo también los estamos acompañando en esto de poder abrazar los cambios, cómo poder abrazar también la tecnología y cómo los ayudamos a hacer ese upgrade tecnológico, ¿ya? Así que esto habla de esta omnicanalidad y que habla de que el cliente pueda comprar los productos donde quiera y como quiera, ya sea de manera presencial o de manera física. Así que es parte de la nueva historia que estamos construyendo en Walmart. Así que con eso termino mi presentación. Ahí les dejo, bueno, mis contactos, LinkedIn, el que me quiera seguir ahí, feliz. También yo siempre publico, comparto artículos, comparto webinars, así que los que quieran seguirme, y también los invito a ver la página de Somos Walmart Chile, donde van a poder conocer más información de nuestra cultura y de nuestras iniciativas. Súper, muchísimas gracias, Denise. Creo que súper informativo y súper buena la historia que está detrás. Y ya tenemos manitos levantadas aquí para hacerte preguntas. La Jesús Leighton quiere hacerte una pregunta. Hola. Sí, hola. Respecto al programa de Mi Evolución, me gustaría saber cuál fue la principal resistencia que se encontraron al efectuar el programa, que me causó mucha curiosidad. Mira, yo te diría, a ver, hubo varios factores facilitadores. Yo creo que el haberlo construido de una manera colaborativa, donde todas las gerencias participaron, fue probablemente algo que facilitó la adopción y que no hubiera tanta resistencia. Sí, yo te diría que tuvimos que darnos una vuelta extra cuando quisimos llevar este programa a la operación, a nuestras tiendas, porque cuando lo leyeron dijeron, ¿sabes qué? Este lenguaje tal vez es un lenguaje que no necesariamente refleja la realidad que vivimos en las tiendas, y tuvimos que hacer un trabajo mucho más detallado, mucho más customizado en cada una de estas competencias, como lo reflejábamos en la realidad de las tiendas, ¿ya? Entonces, yo te diría que eso fue probablemente el trabajo que tuvimos que hacer, pero para ser bien honesta, por ejemplo, el tema de aprendizaje continuo y usar herramientas como LinkedIn Learning fue algo que, entre que estábamos muchos trabajando de manera remoto, se disparó,
se disparó y la verdad es que vimos mucho entusiasmo de los colaboradores que trabajan en soporte, los gerentes de venta también de las tiendas, la verdad es que todos muy, muy contentos haciendo cursos porque por primera vez estamos dando esta como oferta ilimitada. LinkedIn es una plataforma que tiene más de 16.000 cursos, ya en distintos idiomas, etcétera. Entonces, poder hacer el curso que yo quiera de acuerdo a mis intereses es algo que fue súper valorado. Yo te diría que la cultura de feedback, el tema de usar la aplicación, también es algo que tal vez costó un poquito más, porque algunos de nosotros tal vez queremos más, oye, mandar un WhatsApp o hacer una llamada telefónica, entonces, pero sí yo te diría que logramos hacer eso de que ya no fuera algo una vez al año, algo que dependía de la evaluación de desempeño, sino que fuera algo mucho más cotidiano, algo mucho más natural, ¿ya? De recibirlo y de pedirlo también activamente. Así que eso es, Jesús, para responder a tu pregunta. Gracias. Muchas Nos vamos gracias. con José Muñoz, ¿o no? Lo veo que está ahí levantando la mano también. Sí. Nada, primero, gracias por la presentación, muy, muy buena. Y consultar el tema de cómo vivieron el proceso de incluirse en la toma de decisiones como área de gestión de personas, siendo que habitualmente es algo complejo de hacer por todo esto, igual como ciertos prejuicios y también por ciertas actitudes que se tienen en el área, y que el mismo Ulrich dice que es como un problema a la hora de poder dar los pasos para ser como socios estratégicos. ¿Cómo lo vivieron ustedes para este cambio en particular? Bien, gracias, José. Súper buena la pregunta. A ver, mira, te voy a contestar con 2 o 3 elementos, ya que nombraste a Ulrich. Hay un artículo muy bueno que escribió Ulrich, que está en su LinkedIn, que se llama HR is not about HR, ¿ya? Y creo que esa es la primera respuesta que yo te daría. O sea, cómo un área de gestión de personas se puede validar y se puede posicionar en una organización, y es no mirándose el ombligo, sino que mirando al negocio, ¿ya? Porque un área de gestión de personas cobra sentido en la manera que puede tener un impacto en el desarrollo del negocio. Y creo que nos pasa bastante comúnmente, bastante habitualmente, de que los equipos de personas a veces nos enamoramos de nuestros propios procesos y nos encanta la encuesta de clima, la encuesta de esto otro, el programa, el beneficio, pero a veces perdemos de vista para qué estamos haciendo esto. ¿Cómo nos estamos viendo la aguja en las reales necesidades que tiene el negocio, en las necesidades que tenemos reales de contratar el talento que nos va a generar una ventaja competitiva a futuro? Y cuando no conectamos estos programas con cuál es el impacto que estamos teniendo y que tiene que estar muy vinculado al momento de negocio, creo que ahí es cuando un equipo de personas pierde esa credibilidad y pierde esa potencia. Entonces yo diría que es la primera pregunta que se tiene que hacer un equipo, y es si realmente estamos en sintonía con el negocio, si hablamos el mismo lenguaje con el negocio, porque si no ocurre eso como punto de partida, estamos mal. Ya, primera cosa. Segundo elemento que creo que es bien importante es el gerente general. Ya, la verdad, eso creo que es un elemento súper, súper importante en todas las empresas, y creo que marca mucho cuál es el estilo, cuál es la mano de un gerente general. A mí me pasó que yo llegué a Walmart y al mes mi jefe se fue a Walmart Canadá, así que me quedé sin jefe, y después en el fondo se nombró un nuevo gerente general, fue una promoción interna. Y la primera reunión a mí me dijo, mira, los temas más importantes para mí son 2, estrategia y persona. Y yo obviamente, pucha, feliz. Dije, qué bueno. O sea, tuve la suerte de, en el fondo, tener un gerente general que de verdad, él cree genuinamente, ¿ya?, que los temas de personas son los temas que marcan la diferencia. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la tuve más fácil, ¿ya? Y probablemente también mi elección de en qué empresa trabajar pasa por hacer un research si el gerente general está comprometido con temas de personas. Así que creo que ahí se da de los dos lados. Yo les aconsejaría eso. Si se van a dedicar a temas de gestión de personas, creo que es importante entender cuál es el nivel de involucramiento de un gerente general y el compromiso real que tiene con temas de personas. Así que si es que el gerente general no ve o no lo tiene como dentro de sus prioridades, obviamente que el camino no es imposible, pero va a ser un camino más largo, ¿ya? Y ahí, desde esta pregunta de
cómo generamos valor e impacto en el negocio, ¿ya? Yo creo que se pueden abrir conversaciones para demostrar que el equipo de personas tiene que estar en los proyectos más importantes. Y si no me invitaron a una reunión, no me invitaron a un proyecto, tengo que ir a hablar con ese gerente y tengo que entender de qué se trata y entender también cómo puedo aportar valor y demostrar cómo yo puedo también generar esa diferencia. Así que creo que acá es algo que se da de los dos lados. Creo que es un espacio que tenemos que ganarnos, ¿ya? Pero creo que obviamente también la visión del management es algo que puede facilitar o no el tener ese grado de posicionamiento dentro de una organización. Súper. Muchas Muchas gracias. gracias. Ahí. Vamos, Carolina Herpich. Hola, Denise. También Hola. agradecerte por la presentación y me nace la duda que Walmart, siendo una cadena de supermercados, tiene mucho empleado administrativo como operacional. Entonces, como la manera de llegar a la gente administrativa y operacional me tinca que debe ser muy diferente. Entonces, ¿cómo plantear, por ejemplo, todo este nuevo programa que hicieron de Mi Evolución en planta versus en oficina debe ser muy diferente, como cómo llegar a ellos, algunos de haber sido, no sé, vía mail y el otro, como, cómo se lleva a cabo eso. Claro, gracias Carolina. Bueno, efectivamente es una pregunta que es súper importante hacerse cuando uno lanza un nuevo programa. Nosotros tenemos además una particularidad, que somos una empresa muy grande, con 45.000 colaboradores, entonces tenemos distintas realidades, tenemos distintos perfiles y tenemos distintos canales para llegar también a cada uno de los segmentos. O sea, por ejemplo, nuestros colaboradores en tienda no tienen un computador ni tienen un mail personal, entonces la manera de llegar a ellos no puede ser mandándoles un mail, ¿ya? Y tiene que ser en el fondo a través de otros canales y de otras vías, ¿ya? Y el lenguaje también es algo que uno tiene que ir revisando. Por eso yo comentaba que cuando hicimos este programa Mi Evolución, sí tuvimos que hacer en el fondo como una segunda revisión de cómo adaptábamos esto a la realidad de la tienda, porque es importante que cuando uno ve un nuevo programa te haga sentido. No hay nada más decepcionante o nada más desmotivante que cuando uno ve esto y como que aparece como que venía en caja y como que te lo encajaron y no tiene nada que ver contigo y sientes que no te están hablando a ti. Entonces, creo que eso es un programa que van a hacer más desde el principio. Entonces, el cómo le hablamos, el cómo empatizamos, cómo logramos que las personas se sientan identificadas con los distintos programas, implica un ejercicio adicional de ver el diseño de cuáles son los canales de comunicación, de cuál es el lenguaje, si necesito adaptar o no, y acá siempre hay un rol bien, bien importante de los líderes en el fondo de cómo transmiten. De hecho, yo hace poco hice una certificación en gestión del cambio, y ahí me enseñaron que para que un mensaje de un tema nuevo sea incorporado por una persona, ¿saben cuántas veces hay que repetirlo? 5. Si tú no repetiste 5 veces el mensaje por distintos canales, la persona no va a incorporar el mensaje nuevo. Entonces, acá la verdad es que se trata de un diseño bastante sistemático, te diría yo, de cómo llegamos a través de tu jefe, a través de un comunicado, a través de un video, a través de mi compañero que me comentó cómo ha sido su experiencia. Entonces, nosotros tenemos que ser ahí súper conscientes del desafío que implica cuando trabajamos proyectos nuevos y de la cantidad de veces en el fondo que tenemos también que llegar a las personas, porque con hacer una gran presentación o una super reunión no basta, ¿ya? Entonces ahí creo que es algo que probablemente hay mucho de la experiencia que nos dice en el fondo, resultó o no resultó. Y otra cosa que nosotros también usamos mucho, Carolina, es hacer encuestas, ¿ya? Entonces hacemos muchas encuestas para identificar, se entendió el mensaje, les gustó, qué no les gustó, entonces yo te diría que eso es algo que usamos muchísimo. Gracias. Aquí. Tenemos a Luis Valdés. Sí, hola. Y muchas gracias por la presentación. Y algo que me quedó dando vuelta es sobre lo que dijiste de gestión del cambio y cómo el COVID fue un agente de transformación digital. Quería preguntarte cómo fue ese proceso de gestión del cambio, si tenían una metodología o qué área fue el propulsor de todos estos cambios. Y otra, que si hoy en día tienen una metodología para afrontar como el dinamismo del mercado o de la incertidumbre que ocurre hoy. Perfecto, bien Luis. Bueno, yo creo que nos pasó al igual que a todas las empresas que esto nos pilló de sorpresa, ¿ya?
hay cosas que por suerte nosotros ya veníamos trabajando de antes, entonces no fue tan difícil. O sea, como este ejemplo que yo daba del teletrabajo, nosotros ya teníamos implementado una política de teletrabajo hace 4 años, entonces no era algo completamente nuevo. Obviamente no lo usábamos de una manera tan intensiva como ahora, pero ya teníamos en el fondo este beneficio de trabajar un día a la semana en la casa. Y ahora, claro, más que un beneficio, es una forma de trabajar para nosotros, el tema del trabajo remoto. Entonces, yo diría que hubo algunos factores facilitadores, pero cuando llega esto y empezamos a dimensionar la cantidad de cosas diferentes que hay que hacer, la rapidez con, por ejemplo, y para darles un ejemplo de negocio como bien concreto de algo que tuvimos que hacer de una manera distinta, ¿no se acuerdan cuando estábamos todos en fase 1 hace un año, en marzo, abril del año pasado, y la gente iba a los supermercados y se compraba de todo y no había papel confort, ¿se acuerdan o no? Que quedó como la grande y la gente iba y llenaba los carros y todos compraban sacos de harina, sacos de azúcar, como todos los productos más, aceite, como que fuera así como la guerra nuclear. Así. Entonces, y se generaban filas larguísimas en los supermercados, ¿se acuerdan o no? A la salida. Entonces, algo que tuvimos que hacer y que es algo que logramos montar en 3 semanas fue el agendamiento web. Ya entonces dijimos, ¿sabes qué? Acá necesitamos dar una respuesta súper rápida, no podemos tener un proceso eterno de vamos a licitar un proveedor, nada, sino que tenemos que lanzar un producto rápido porque la gente no puede estar esperando en filas en el supermercado con además todo este temor al contagio. Ya entonces se hizo el agendamiento web y fuimos la primera empresa que hizo el agendamiento web y después de eso todos empezaron con el agendamiento web, entonces creo que el hacer las cosas de una manera distinta, hacer las cosas rápido, vimos que era un valor hoy día en sí mismo, y muchos de estos elementos que le estoy mostrando de tener estos como 4 enfoques, yo te diría que fue algo donde formamos un equipo, un equipo de coalición del cambio, donde participó el gerente general, participó el gerente de tecnología, participó el gerente comercial, la gerente de finanzas y yo, ¿ya? En poder revisar cómo acelerábamos la transformación. Y para esto identificamos algunos proyectos que ya habían partido, ¿ya? Y que para nosotros en el fondo era el canal de cómo podíamos empujar y acelerar temas de transformación. Entonces yo te diría que apadrinamos algunas iniciativas. Una de las iniciativas que se apadrinaron fueron este programa nuevo de Mi Evolución, ¿ya? Y en ese sentido buscamos poder potenciarlo y poder darle mucha fuerza porque era parte importante del cambio. Ya en una etapa un poco más madura, lo que hicimos fue un trabajo bien a conciencia de un nuevo plan estratégico, ya con una mirada a largo plazo, y hoy día las grandes iniciativas yo te diría que están regidas por este plan estratégico, y uno de los temas también que empezamos a avanzar en paralelo fue cómo podíamos también ampliar nuestras capacidades de gestión del cambio, y para eso tenemos formados a 30 personas en certificación de ProSci, que es una certificación internacional de gestión del cambio, y formamos hace un mes la comunidad de gestión del cambio para poder ir apadrinando y acompañando iniciativas de cambio que tienen que ver con proyectos estratégicos. Súper. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Siendo las 19:15, les quiero pedir a todos que prendamos las cámaras y le demos un tremendo aplauso virtual a Denise por su tiempo, por lo que ha compartido hoy día y por ser nuestra primera invitada a este ciclo de charlas que esperamos que sea súper exitoso y beneficioso para todos. Los dejamos invitadísimos, 1.000.000 de gracias por el tiempo. Les vamos a dejar inmediatamente aquí en el chat el link para la inscripción de la próxima semana, donde nos va a acompañar Francisca Valles, que es gerente de personas de Líder BCI Servicios Financieros. Así que esperamos una tan buena charla como la que nos acaba de dar Denise. Así que Denise, 1.000.000 de gracias de parte de la Escuela de Psicología de la Universidad. Tú siempre ahí, como siempre, poniéndonos y prestándonos tu tiempo para ayudar a formar a nuestros estudiantes y a la comunidad en el fondo abierta que está dispuesta y con ganas de formarse en esto y de aprender de experiencias de personas que lo están haciendo súper bien en el área. Así que 1.000.000 de gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Lorna, así que qué bueno que hayan partido con esta iniciativa de ProTalks, mucho éxito para las futuras charlas y ojalá que sigan asistiendo todos porque creo que es una muy buena oportunidad, especialmente cuando uno está por salir al mercado laboral,
tener esta visión más cercana de lo que pasa en las empresas. Aprovechen de hacer preguntas de lo que funciona y lo que no funciona, porque creo que eso los puede ayudar muchísimo también en su futuro laboral. Así que un beso grande y que tengan ahí una buena semana. Chao. Muchísimas, muchísimas gracias.